Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Es un gusto saludarle como cada semana y agradecerle el favor de su atención. Gracias por estar con nosotros. Discúlpeme, pero me sigo riendo. No es intencional, de verdad. Por lo que dijo el presidente de México. O sea, ¿él de dónde saca que las bienaventuranzas no las dijo Jesús? O sea, es el discurso más famoso de la historia, ¿no? ¿Y por qué tiene que salir y opinar de todo? A ver, y luego, ¿cuál es su fuente? Yo que escribo de los evangelios. Ni ha de leer, pues ni ha de haber leído la Biblia. No, obligadamente tengo que citar la fuente y él de dónde saca. No puede ser. Bueno, qué gusto saludarle. Hola, Marisa. Hola, Roberto. Qué bueno que yo no vea sus conferencias de la mañana, ¿no? O sea, me tendría yo que salir de la risa. Pero bueno, sea usted bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por el favor de su atención. Comenzamos a informar, ¿sí? Pues sí, Tenemos lo noticias. acontecido en Europa, el Vaticano y Oriente Medio. Sea usted bienvenido a las noticias. Comenzamos con información del Papa para darle a conocer que durante la audiencia general del pasado 24 de abril, miércoles de la octava de Pascua, Francisco continuó su predicación sobre la oración del Padre Nuestro y animó a perdonar siempre al prójimo para poder recibir también el perdón de Dios. Si tú no perdonas, Dios no te perdonará. Pensemos ahora que estamos aquí si nosotros perdonamos y somos capaces de perdonar. Si tú no lo consigues, pide al Señor que te dé la fuerza para conseguirlo. Señor, ayúdame a perdonar, exclamó el Papa ante miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro, con él, la Plaza de San Pedro del Vaticano. El Santo Padre regaló este 23 de abril, fiesta de San Jorge, 6,000 rosarios de Tierra Santa a jóvenes de la Arquidiócesis de Milán que realizan una peregrinación a Roma. A través de la limosnería apostólica, el pontífice obsequió a cada joven un rosario que había sido preparado para la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. El martes, los 6,000 jóvenes participaron en una misa en la Basílica de San Pedro celebrada por el arzobispo de Milán, Mario Del Pini, y asistieron a la audiencia general del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro del 24 de abril. Con este gesto, el Santo Padre pide a los jóvenes tenerlo presente en la oración, encomendándolo especialmente a la Virgen María a pocos días del inicio de mes de Mayo, dedicado a ella. Informó la oficina de prensa de la Santa Sede. Francisco presidió la celebración el domingo 21 de abril de la Santa Misa de Pascua de Resurrección en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Ante una multitud de 70,000 fieles, según datos de la Gendarmería Pontificia, facilitados por la Sala de Prensa de la Santa Sede, el Papa celebró la liturgia eucarística que comenzó con el rito del Resurrexit. El Papa no pronunció homilía, ya que inmediatamente después de la misa pronunció su tradicional mensaje pascual previo a la bendición Urbi et Orbi a la ciudad de Roma y al mundo. En su mensaje pascual, Francisco pidió rezar por el fin de las guerras en Siria, Yemen y Libia, por el fin de las injusticias en Venezuela y Nicaragua y por la paz entre israelíes y palestinos. El Papa Francisco hizo una firme defensa de la paz en el mundo durante el tradicional mensaje pascual previo a la bendición Urbi et Orbi a la ciudad de Roma y al mundo, que impartió el domingo de resurrección en la Plaza de San Pedro del Vaticano. En su mensaje, el Santo Padre pidió el fin de los conflictos en Siria, Israel y Palestina, Libia, Sudán y Sudán del Sur y Ucrania. En este sentido, recordó que Cristo vive y se queda con nosotros. Muestra la luz de su rostro de resucitado y no abandona a los que se encuentran en el mundo de la prueba, en el dolor y en el luto. Por eso pidió que sea esperanza para el amado pueblo sirio, víctima de un conflicto que continúa y amenaza con hacernos caer en la resignación e incluso en la indiferencia. En más del Papa, le informo que afirmó que Jesús resucitado se manifiesta a todos los que lo invocan y lo aman. En él también nosotros estamos resucitados, pasando de la muerte a la vida, de la esclavitud del pecado a la libertad del amor. Francisco realizó esa enseñanza durante el rezo del Regina Coeli, que celebró el lunes 22 de abril, lunes del Ángel, desde el Palacio Apostólico del Vaticano. En su mensaje previo al rezo, el pontífice recordó que a lo largo de esta semana se prolonga la alegría pascual de la resurrección de Jesús, cuyo evento admirable hemos conmemorado. El Santo Padre reclamó una condena generalizada de los atentados terroristas que el pasado domingo de resurrección ocasionó casi 300 muertos
y más de 500 heridos en una serie de explosiones contra iglesias y hoteles en Sri Lanka. El Santo Padre hizo este pedido tras el rezo del Regina Coeli del lunes 22 de abril en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde quiso expresar nuevamente mi cercanía espiritual y paterna al pueblo de Sri Lanka. Rezó por los numerísimos víctimas y heridos y pidió a todos que no vacilen a la hora de ofrecer a esta querida nación toda la ayuda necesaria. Espero, del mismo modo, que todos condenen estos actos terroristas, estos actos inhumanos nunca justificables. En noticias procedentes de Sri Lanka, le informo que tras la serie de atentados que tuvieron lugar el pasado domingo de Pascua en varias ciudades de Sri Lanka, el arzobispo de Colombo, el cardenal Malcolm Ranjit, pidió al gobierno una investigación para identificar a los culpables, de quienes aseguró que solo los animales pueden actuar así. El cardenal Malcolm Ranjit hizo unas declaraciones a la prensa tras la cadena de atentados que tuvieron lugar en 3 iglesias y 3 hoteles de Sri Lanka y que dejaron más de 290 muertos y alrededor de 500 heridos. El ministro de Defensa de Sri Lanka, Ruwan Wijnangarde, aseguró que de acuerdo a una investigación preliminar, los atentados del pasado domingo de Pascua fueron una represalia por los ataques a 2 mezquitas en Nueva Zelanda el pasado 15 de marzo, y en el que murieron 49 personas. La investigación inicial ha revelado que estos relacionados con los ataques a las mezquitas en Nueva Zelanda, declaró un oficial del Ministerio de Defensa de Sri Lanka, Ruwan Wijnangarde. En más de Sri Lanka, le informo que el nuncio apostólico en ese país, Pierre Nguyen Van Tot, aseguró que las personas agradecen al Papa Francisco sus palabras de cercanía ante los ataques terroristas del domingo de Pascua que dejaron 321 muertos y más de 500 personas heridas. En una entrevista concedida a Vatican News, Monseñor Van Tot reconoció que en Colombo, la capital de Sri Lanka, la gente aún tiene miedo porque temen otros ataques. Las palabras del Papa nos han consolado aquí a través de Internet. La gente sigue mucho a Francisco, lo quieren mucho y le agradecen, no solo los católicos, sino todos, así lo dijo el nuncio apostólico. El obispo de San Sebastián en España, Monseñor José Ignacio Munilla, expresó su dolor por los atentados en 2 iglesias católicas y un templo evangélico en Sri Lanka, y pidió al Señor que la sangre de los fieles asesinados sean semilla de nuevos cristianos. Señor, que la sangre de quienes han sido asesinados confesando que tú eres el Señor de la vida sea semilla de nuevos cristianos y fuente de muchas vocaciones, escribió el prelado en su cuenta de Twitter. Ahora, en información procedente de Filipinas, le damos a conocer que a través de sus redes sociales, la Catedral de Manila pidió a los fieles estar alerta y no caer en la estafa de una página de Facebook que, usando su nombre, vende medallas milagrosas supuestamente bendecidas en el Vaticano. No hay medallas bendecidas por obispos, sacerdotes o el Papa a la venta. Este es un pecado llamado simonía, advirtieron los responsables de la catedral a través del sitio web de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas. La Catedral de Manila advirtió por su parte que dicha página usa el nombre de Manila Cathedral para hacer creer que se trata de un sitio oficial. En una reciente entrevista de ayuda a la iglesia necesitada, el arzobispo maronita de Alepo, Siria, Monseñor Joseph Tobji, advirtió que la inmigración se ha convertido en nuestra herida sangrante y que el factor económico es preocupante en la ciudad, a pesar de que el gobierno retomó el control del país hace 2 años. Hemos perdido muchos recursos y muchos trabajadores calificados, incluso aquellos que todavía están aquí están en algún otro lugar en sus corazones. La gente sueña con el paraíso del mundo occidental, sin embargo, cuando llegan allí, encuentran una realidad diferente de la que esperaban. Al respecto, precisó que muchos caen en la desesperación debido a la decepción y desilusión. Hasta aquí las noticias de la sede apostólica de Europa y de Oriente. Usted ha quedado informado. Más adelante, noticias de los sucesos ocurridos en el continente americano y en México. Por ahora, Marisa, vámonos a Roma. ¿A ti que te gusta ir a Roma? Ojalá cada que salga el programa me fuera a Roma. ¿Allá a la colonia? Sí. No, a la urbe. Ándale. Vamos a la urbe ya. Antes de que se suelte el calorón de agosto. Bueno, vamos a Roma para enlazarnos con Radio Vaticana y conocer los detalles de la audiencia general, la catequesis del Papa en lengua española del pasado miércoles. Queridos hermanos y hermanas,
Seguimos con nuestra catequesis sobre la quinta petición del Padre Nuestro que dice: como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios ama infinitamente a cada uno de nosotros. Dependemos totalmente de Él, de quien recibimos todo, la vida, el cuerpo y la gracia. Y porque sabemos que nos ama, tenemos también la seguridad de que nos perdona, pues somos pecadores y con necesidad de pedir perdón siempre. El amor llama al amor, el perdón llama al perdón. Ancora in Matteo troviamo una parabola intensissima dedicata al perdono fraterno. Asimismo, el Santo Padre presentó otra parábola del Evangelio de Mateo dedicada al perdón fraterno, la parábola del siervo malvado que había contraído una enorme deuda con su rey, que le fue condonado completamente. Una gracia inesperada, afirmó el Papa, pero fue ese mismo siervo inmediatamente después quien se enojó con uno de sus hermanos que le debía 100 denarios, y aunque esta cifra era accesible, no aceptó excusas ni peticiones, así que al final el amo lo llama y lo condena. Porque si no se esfuerzan en perdonar, no serán perdonados. Si no te esfuerzas en amar, ni siquiera serás amado. En la vida no todo se resuelve con la justicia. Es necesario el amor. Por eso Jesús introduce en las relaciones humanas la fuerza del perdón, para que podamos amar más allá de lo necesario y no permitir a la venganza del mal propagarse hasta asfixiar el mundo entero. Jesús sustituye la ley del talión con la ley del amor. Lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros lo hacemos por nuestro prójimo. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de saber escribir una historia de bien en la vida de nuestros hermanos y de transmitirles con gestos de ternura la experiencia del perdón gratuito que Él nos ha dado. Feliz Pascua de Resurrección, que Dios los bendiga. Y hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Regresamos con una entrevista a Julieta Appendini con el tema de persecución religiosa. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, en Ver y Creer. Vamos ahora a la entrevista. Recibo con afecto aquí en el estudio a Julieta Appendini. Ella es directora para México de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida, Julieta. La cristiada continúa en pleno siglo XXI, Dios. Roberto. Sí. Y tenemos que hablar de una persecución violenta, que aquí en México se manifiesta a través de la muerte de sacerdotes, y hay mucha persecución de catequistas que están haciendo un trabajo impresionante en muchos lugares y que también son perseguidos y algunos muertos o desaparecidos. Y otro tipo de persecución que es la que le llamamos de baja intensidad, que ya hablaremos también más adelante. Bueno, hay además una reacción en la población cuando ven que a sus sacerdotes se lo asesinaron, a veces en la noche. Rompen las ventanas, las puertas, entran a la casa parroquial, lo acribillan en la cama donde duerme. Otras veces, como el caso del padre Machorro, celebrando la Eucaristía en el altar, en la catedral primada. Oye, estamos llegando a niveles ya muy serios, ¿no? No hay conciencia, y no hay conciencia de que somos un país peligroso por periodismo o por profesar el sacerdocio. O sea, ser sacerdote es terriblemente el mayor riesgo que puede haber. Periodismo o sacerdocio. Así que tú dirás si te quieres dedicar. Laico, yo soy laico, pero soy catequista también. Pero eres catequista. Y yo creo que es importante saber que esta agresión, hay que mencionar al Centro Católico Multimedial, encabezado por el padre Omar Sotelo, quien ha hecho esta investigación, quien ha dado el seguimiento desde hace 27 años. Iniciamos con la muerte del cardenal Posadas y de ahí a la fecha. Lo que es importante saber es que en los 2 últimos sexenios, el total del sexenio pasado, fueron 17 en todo el sexenio. Y hay que hablar del tema de las extorsiones, que no sabemos lo que esté sucediendo. Yo estuve ahora en Tijuana, hace poco, hablando con el obispo de Tijuana. Fue cuando fue la agresión del sacerdote en Tijuana. Supiste, con un desarmador fue agredido, afortunadamente salió libre. Y resulta que en las investigaciones, cuando se le pregunta...
No salió ileso, acabó en el hospital, pero digamos se recuperó y él ya está bien, pero fue una agresión dentro de la iglesia. No así el padre Machorro que murió. Pero hay una cantidad de sacerdotes que son agredidos por el narcotráfico y por estos grupos de delincuencia organizada, que hay que mencionarlos, que están detrás de todas estas personas que están trabajando pues para construir un mundo mejor. A ver, ¿acaso nos dices que le llaman al sacerdote, le piden dinero, lo extorsionan y lo amenazan, y como él no cede, lo matan? Lo matan, exactamente. Ha subido un 70% de un año a otro hasta 800. Son las extorsiones registradas. Ya sabemos cómo funcionamos aquí en México, que hay muchas extorsiones que no son denunciadas. Entonces, los sacerdotes en especial están sufriendo muchas extorsiones en las diferentes partes del país. ¿Y los obispos? También, por supuesto. Pues tenemos al Monseñor Castro, que es de los obispos que han sido amenazados de muerte por el trabajo que están haciendo en una reconstrucción de paz. Y luego hay otra cosa también, Julieta, que es que el obispo se calle, que el sacerdote no hable, y como vienen tiempos electorales, y entonces demandas, así demandado y amenazado por la Secretaría de Gobernación, y usted se calla porque como usted es cura no puede hablar. ¿Qué es eso? Pero si es rabino, en su sinagoga sí, pero como es católico, en su catedral no. Fíjate, ¿cuál es la forma o el manejo que se ha hecho aquí en el gobierno? Hay una agresión, ya sea como la del padre Macholo o Machorro, hay una agresión o hay un secuestro de un sacerdote, muere, ¿qué es lo siguiente que hay? La difamación. Y entonces la forma como se ha manejado, y esto hay que decirlo, es difamo diciendo que fue lo que dijeron con los de Veracruz. No, es que ellos estaban con los del narcotráfico, se tomaban unas copas juntos, no sé qué tantas cosas se dijeron. Cada sacerdote que sufre, lo que se genera es la difamación en contra del sacerdote. Y ya después, no era cierto. Entonces, es una estrategia de difamar para desprestigiar el trabajo de muchos de estos sacerdotes que están transformando, que están trabajando para educar a la gente, para que vivan mejor en zonas de pobreza, y que, bueno, el narcotráfico los quiere eliminar. Bueno, y todo homicidio debe ser investigado y aclarado. Y en el caso de estos 66 sacerdotes asesinados, comenzando por el primero, que abre el número de 66, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, no hay respuesta a ese homicidio después de 25 años. No hay, además, no ha habido voluntad política por aclarar. Como decía el cardenal Juan Sandoval, queremos conocer al culpable para perdonarlo. Por eso nosotros siempre decimos, la cristiada continúa en pleno siglo XXI. Y hay que recordar que la cristiada no fue persecución de sacerdotes, aunque salieron todas las congregaciones o se ocultaron todas las congregaciones y perdieron todas sus propiedades. Se persiguió la fe. Y se persiguió al pueblo católico, al pueblo creyente católico de México. Y hay que seguir la pista de todos los laicos católicos que se tomaron las armas, que se pusieron el yo soy católico y nadie me quita de aquí, y pelearon. Ahí tienes, por ejemplo, al maestro Anacleto González Flores, por ejemplo, de Guadalajara. Al niñito José Sánchez del Río. No era sacerdote ni obispo, y ahí va. ¿Cuántos años tenía? 13, 14, una cosa así, es una cosa impresionante. Y la pregunta es, ¿y nosotros? Estamos teniendo una persecución escondida en el terreno, no nos damos cuenta y no estamos haciendo nada. ¿Por ignorantes o porque nos conviene? A ver, te preguntaba, ¿por ignorancia o porque nos conviene o porque hay temor también? ¿Hay miedo? Lo que pasa es que a mí me parece que esta persecución, que nosotros la nombramos de baja intensidad, que no es porque no haya, sino porque está escondida, es una persecución muy bien armada, que si no estás muy sensible o si no estás bien puesto, te come. Es decir, es como la rana que metes en agua fría, le prendes y se cose y ni cuenta se dio que murió hecha ancas de rana a la francesa. O es como el tormento chino que se hacía en los años
o siglos pasados, que es probable que continúe aquí entre nos, en donde sentaban a alguien y caía una gota de agua en su cabeza diaria. ¿Qué te hace una gota de agua? Perfora. Nada. Okay, una. ¿Qué pasa si diario hay una gota de agua que te cae? Perforaba el cráneo. Y eso es lo que hace la persecución de baja intensidad. Son gotitas de agresión que no te das cuenta, pero que a lo largo es mucho más peligrosa porque es fulminante. Te paraliza y te aniquila el alma, que eso es mucho más grave, eso es mucho más fuerte. 66 sacerdotes asesinados, son muchos sacerdotes asesinados, son 66. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades a las investigaciones de esos homicidios? De estos homicidios, el 84% no está resuelto. ¿Cómo? El 4% se resolvió no satisfactoriamente. Y el resto está en proceso. Por ejemplo, el último, el más reciente, el caso, el padre José Antonio Machorro. ¿Cómo se resolvió? Porque capturaron al agresor. Y luego que otro desequilibrado como el de John Lennon, como el de John F. Kennedy, un loco. ¿Esa es la manera en la que se resuelve? Ahora, todos sabemos que la persona que lo hizo... Un loco que hablaba francés, español, inglés. No, era mexicano, absolutamente mexicano. Pero sabemos que atrás hay alguien que está, o un grupo que está, esta gente es mandada. O sea, el narcotráfico al final, que es la mayoría de los autores de la muerte de los sacerdotes, pues es atrás gente que mata, que envían para matar a los sacerdotes. ¿Y qué dicen los obispos, Julieta? La Conferencia del Episcopado Mexicano, alrededor de 100 obispos, han emitido comunicados muy fuertes, tú los conoces, ¿no? Denunciando esta situación. Recuerdo uno directamente al presidente de México exigiéndole el cese de esta violencia. Y bueno, México salió ahora en los últimos meses segundo país más violento después de Siria. Recordemos que Siria está en guerra, entonces, y esto se mide en número de muertos que hay. ¿México qué? El segundo país más violento, se mide en términos de gente que ha muerto. ¿El primer país más violento es Siria? Siria por la guerra, el segundo. Y acaba de salir otro estudio que se hizo el año pasado con 57 países, en donde México quedaba en segundo lugar de impunidad, pero no por ser el menos impune, sino por el nivel de impunidad que tenemos. Y este año se amplía el estudio a 67 países y México continúa en segundo lugar. No. Es decir, empeoramos porque se aumenta el número de países y seguimos casi en el último lugar de impunidad. Con la impunidad que hay aquí en México, ¿cómo podemos avanzar? Y entonces otra vez más se mezcla esta situación. Y la palabra impunidad significa de 66 sacerdotes asesinados, 4 crímenes aclarados. Aclarados y el resto impunidad. ¿No aclarados? Oye, el otro día fui con varios conventos de religiosas a una reunión para ver cómo ayudarlas, ¿no? Porque la luz, el agua, el predial y todo. Y me enteré de una cosa, que esas mujeres que venden galletitas en los semáforos, que vestidas de monjas, son falsas. Sí. Tenga cuidado, no son monjas y es un tipo el que las explota, que es que les pone un hábito. Y uno se apea, ay, hay que ayudarlas. No es cierto, no son monjas. Las que sí son de a de veras, tienen que salir de sus conventos, ir a alguna iglesia el domingo a vender sus galletas y rompopes. Y hay que ayudarlas, ¿eh? ¿Y sabes qué me han dicho? Que al final, en la noche, cuando terminó el día, llegan los criminales y les quitan el dinero. Pero si tienen que salir a vender rompope y galletas es porque se están muriendo de hambre adentro de sus conventos. Sí, así es. Y están siendo perseguidas. Y hacen un trabajo fantástico. Tenemos muchas monjas de clausura aquí en México, que uno de repente pregunta, ¿y qué hacen estas monjas? Pues rezar ¿Y para qué sirve? Y yo quiero decirles que la oración es un medio importantísimo que tendría que retomar un valor, porque ha sido la oración en la historia, tú lo sabes mejor, Roberto, pues claro. La oración ha hecho en la historia parar guerras. Sí, claro. Parar guerras. No al principio del pontificado de Francisco se detuvo un bombardeo de Estados Unidos contra Siria porque el Papa convocó una jornada de oración en la Plaza de San Pedro. Fíjate. La oración detiene guerras, claro. Estaba yo en Sierra Leona, como lo platicamos la otra vez, y una monja mexicana que estaba allá me dice, Julieta, gracias a que yo sé que muchos de ustedes están rezando por nosotros, es como yo he sobrevivido más de 7 veces que he estado a punto de que me maten.
En Sierra Leona, África. En Sierra Leona, porque pues obviamente estuvo en toda la guerra civil que hubo, ébola, etcétera, y pues han sobrevivido allá todos los religiosos y religiosas que les han tenido que sacar hasta con helicóptero, porque están a borde de morir. Y ella dice, yo les pido que sigan rezando por nosotros, ¿no? Son heroicas estas religiosas. Son heroicas. ¿Y qué es lo que está pasando en estos conventos? Más del 40% ha tenido que ser vendido. Entre que se han reducido el número de vocaciones y son casas muy grandes, pero entonces imagínate, paga casas grandes que además siempre han sido muchas herencias que se les han dado para que ellas puedan estar. O donativos, y entonces pues son precios altísimos los que tienen ellas que pagar. Sí, si este gobierno se engancha de que el terreno es grande para ensañarse y cobrar un gran predial, pero es que, a ver, miren, señores del gobierno de la CDMX, se los voy a explicar. Hay un tipo de vida humana que se llama vida religiosa. Este tipo de vida no es económicamente productiva, no son empresarios, no tienen fábricas. Son mujeres u hombres que han decidido vivir en comunidad, en oblación y en entrega a Cristo, y tienen una capilla donde rezan. Este tipo de vida no produce dinero, no es productiva. No se les puede cobrar un predial como el que ustedes se los están cobrando. Esto se llama persecución religiosa silente y callada. Y hoy los estoy denunciando, junto con la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Qué hacer? Porque estas pobres monjas no se pueden amparar. Van a las oficinas y las dejan todo el día esperando y sale un tipejo y les grita. ¿Qué hacer, Julieta? Pues yo creo que hay varias no acciones. Votar por estos, claro. Yo creo que hay varias acciones, pero lo primero es preguntarnos a nosotros mismos si no estamos siendo cómplices, callando o desconociendo lo que está pasando. Y yo creo que hoy es momento de movernos del lugar en donde estamos parados. Movernos primero, cuestionarnos nuestra fe, cuestionarnos nuestra posición y si verdaderamente somos católicos, actuar en favor, exigir el derecho a la libertad religiosa y no tener miedo. Yo creo que tenemos que agarrar más valentía. No estoy diciendo que agarremos armas, estoy diciendo que agarremos armas de otro tipo y es unirnos. Creo que necesitamos unirnos un poco más entre todos, caminar hacia el camino de la paz, al camino de la denuncia y un camino de una construcción donde todos podamos entrar y donde todos podamos convivir. Benito Juárez un día se inventó una ley, las leyes de reforma, y con esta ley, se llama expoliar la ley, les arrebató sus conventos, las despojó, les quitó todo lo que ellas habían hecho y construido y las arrojó a la calle. Y muchas de ellas murieron en las calles pidiendo limosna. Otras pudieron ser recibidas en casas de familia y continuar con su comunidad. Es lo poco que queda de la vida religiosa en la Ciudad de México. Están siendo perseguidas y acosadas, callada y silenciosamente, por el gobierno de la CDMX. Ya lo denuncié. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Además de denunciar, actuar. Hoy tenemos que unirnos a muchas organizaciones que están haciendo un trabajo importante en favor de la paz y hoy tenemos que fortalecernos como católicos, siendo unidad y pensando que la iglesia no es nada más la estructura. La iglesia somos todos los que fuimos y bautizados. somos responsables también de esto. Que la cristiada continúa, entonces... Y viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey, pero de veras, ¿no? Muchas gracias, Julieta. Gracias. Y nunca ha sido tan barato ganarse el cielo. No, gracias, puede costar Julieta. mucho. Dios te acompañe en todo lo que haces. Muchas gracias. Por la Iglesia Necesitada en México. Gracias. Ahora hagamos una pausa, queridos amigos. Al volver, noticias de México y además le diré lo que no se dice de los papas Borgia. ¿Sí? ¿Me oyó bien? De los Borgia. Esto y más después de una pausa. Comparte este espacio con nosotros. Escríbanos a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso en estos servicios informativos de Ver y Creer. Revisemos ahora los acontecimientos ocurridos en el continente americano y en México, así que nuevamente sea usted bienvenido a las noticias. Mientras la Iglesia Católica celebraba la Semana Santa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que existen dudas sobre que las bienaventuranzas presentadas en el Sermón de la Montaña del Evangelio según Mateo hayan sido pronunciadas en verdad por Jesús. A través de Twitter, López Obrador escribió que dicen que no es de su autoría, que ni siquiera es sermón, que si acaso es la suma de sentencias orales expuestas a lo largo de la historia cívica y religiosa.
Alegan que fue estructurado por sus seguidores para aleccionar y conseguir feligreses, añadió. En más noticias concernientes a México, le informó que el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Carlos Garfias Merlos, presentó el pasado 23 de abril en la Cámara de Diputados el proyecto Prevención y Atención de Personas Víctimas de la Violencia, en el que la Iglesia ha trabajado en los últimos años. El también arzobispo de Morelia explicó en su presentación que promover la dignidad de la persona significa reconocer que posee derechos inalienables, de los cuales no puede ser privada arbitrariamente por nadie, y menos aún en beneficio de intereses políticos o económicos. Si el derecho de cada uno no está armónicamente ordenado al bien más grande, termina por conseguirse sin limitaciones y consecuentemente se transforma en fuente de conflictos y de violencias, advirtió Monseñor Garfias. El arzobispo de León, Monseñor Alfonso Cortés Contreras, manifestó que el incremento de la violencia e inseguridad en el estado de Guanajuato y el país es provocado por la ausencia de Dios en los corazones de los individuos. Explicó que la crisis en la familia trae como consecuencia la falta de valores en los ciudadanos, así como la denigración de la vida del ser humano. En el fondo, es la ausencia de Dios. Si una persona realmente tuviera sentido moral y sentido ético, una formación religiosa y moral no hace eso, señaló el prelado después de celebrar la misa crismal. Además, destacó que este es un llamado a la familia para que sea la primera tierra fecunda en donde se eduque una persona. Es un llamado a que la familia sea la primera iglesia que eduque y que transmita la ética y la moral, el amor a Dios. El ser humano, cuando se abandona a sí mismo, se pierde. En más noticias de México, le informamos que el obispo de Cuernavaca, Monseñor Ramón Castro, lamentó recientemente la ola de violencia y crueldad que sacude a nuestro amado estado de Morelos, así lo dijo, y presentó un llamamiento para que todas las personas sean constructoras de paz. Oramos a Dios para que estos días el triduo pascual sea el motivo para recuperar el respeto por la vida, dijo en un comunicado publicado el pasado 18 de abril. Monseñor Castro señaló también que el problema de la violencia es de fondo y que se requieren acciones más concretas y una estrategia de paz que responda a este problema de salud pública. Son ya 453 ejecutados en solo 3 meses y medio. La inseguridad que vive Morelos es fuerte, la más grave de su historia. Nunca antes tantas personas habían sido asesinadas en tan poco tiempo, denunció con valor Monseñor Ramón Castro Castro. Monseñor Cristóbal Asensio García, obispo de Apatzingán, en el estado mexicano de Michoacán, pidió que se respete el templo de cada hermano en alusión a la vida de cada uno, tras el enfrentamiento de narcos que dejó una iglesia baleada y saqueada hace un mes. En un mensaje por Semana Santa, el obispo afirmó que la lucha de poder entre hermanos de grupos armados siembran acontecimientos tristes, devastadores, como lo sucedido en San José de Chila. Hermanos privados de la vida, un templo y casa parroquial ultrajados a balazos con armas de alto poder, una pila bautismal rota y tirada. Gracias a Dios el sagrario con las especies consagradas fue respetado, afirmó. En más noticias de México, le informo que el arzobispo de Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, denunció recientemente que en la actualidad se vive un feminismo rabioso que equivocadamente busca que la mujer sea como un hombre con los mismos comportamientos equivocados del varón. En su homilía al celebrar la Santa Misa de la Cena del Señor en el Centro de Readaptación Social de Mérida el Jueves Santo, Monseñor Rodríguez Vega señaló que la propuesta de la Iglesia apunta a un reconocimiento de la mujer en su dignidad, el lugar que debe ocupar en la sociedad y en la Iglesia, conservando lo propio de ella como mujer y que el hombre conserve lo propio de él como hombre, afirmó. Samuel Ángel, director ejecutivo del Movimiento de Católicos Solidaridad de Colombia, publicará el libro La amenaza de la ideología de género, principal arma para la destrucción de Occidente, y que será presentado en la próxima Feria Internacional del Libro de Bogotá. En entrevista con la agencia informativa Hace Prensa, Samuel Ángel explicó que el libro pretende develar la influencia de las ideas nazis en las políticas públicas actuales basadas en la ideología de género y que a su vez son promovidas por el movimiento político de izquierda. Muchísimo de lo que fue el fenómeno nazi no solamente se ha conservado de la mano de la izquierda, sino que ésta lo ejecuta, aseguró el también abogado. En otras noticias de México, le informo que Liana Rebolledo es una activista provida mexicana
que denunció cómo a los 12 años de edad fue violada y quedó embarazada. A pesar de que muchos le aconsejaron abortar, ella decidió seguir adelante y dio a luz a su hija. Así lo explicó en una entrevista concedida a La Contra TV. Los médicos le aconsejaron abortar, pero asegura que abortar hubiera sido una doble violación porque no iba a solucionar nada y entendí que el daño que me habían hecho no lo iba a solucionar abortando. Rebolledo recuerda también cómo en la consulta del médico le hicieron un ultrasonido y aunque nunca le mostraron a su bebé, sí escuchó los latidos de su corazón y fue entonces cuando supo que lo que tenía dentro era una vida, había una personita con un corazón que late. La plataforma Citizen Go ha lanzado una campaña para promover el estreno de la película On Planet en las salas de cine de América Latina, tras su rotundo éxito en Estados Unidos. On Planet es la historia de Abby Johnson, quien fue directora de la sucursal de la multinacional abortista Planned Parenthood en Texas, Estados Unidos, y de cómo se convirtió en activista pro vida en el 2009. La película se estrenó el pasado 29 de marzo, logrando recaudar más de $6 millones en su primer fin de semana. Somos miles de personas por todo el mundo las que deseamos poder ver esta película y creemos que puede ayudar a concientizar sobre lo que es realmente el aborto. Por eso pedimos que se exhiba en nuestros cines, dice la petición dirigida a los distribuidores cinematográficos. En otras noticias le informo que cientos de críticas recibieron varios políticos del Partido Demócrata de Estados Unidos luego de que en sus comentarios sobre los atentados terroristas en Sri Lanka dejaran de lado la palabra cristianos y usaran el término fieles de Pascua para referirse a los cerca de 300 muertos y más de 500 heridos. El expresidente Barack Obama, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y casi todos los aspirantes demócratas para las elecciones de 2020 tuitearon sobre los ataques contra 3 iglesias y 4 hoteles sin mencionar el cristianismo. En cambio, calificaron a las víctimas únicamente como fieles de Pascua. Liderados por el arzobispo de Los Ángeles en los Estados Unidos, Monseñor José Gómez, más de 10,000 fieles que asistieron a las misas de Pascua en la catedral local rezaron por las víctimas de los atentados en Sri Lanka, que el 21 de abril dejaron al menos 290 muertos en 2 iglesias católicas, un templo protestante y 4 hoteles. Estamos rezando por nuestros hermanos y hermanas que fueron asesinados en la mañana de Pascua en Sri Lanka, que alcancen la promesa de la resurrección y que Dios les dé consuelo a sus familiares y seres queridos, escribió Monseñor Gómez en una declaración publicada por la Oficina de Prensa de la Arquidiócesis de Los Ángeles. En más información procedente de los Estados Unidos, le entero que un hombre fue arrestado intentando entrar con tambos de gasolina a la Catedral de San Patricio en Nueva York durante la noche del miércoles 17 de abril y luego se descubrió que tenía pensado viajar a Roma. La policía de Nueva York confirmó que el sujeto compró recientemente un boleto de avión únicamente de ida a Roma, programado para partir el jueves 18 de abril por la noche. Un portavoz de la Arquidiócesis de Nueva York dijo a la agencia informativa Prensa que el individuo fue detenido cuando intentaba ingresar con la gasolina a la Catedral de San Patricio. Las autoridades del Centro Penitenciario de Occidente en el estado venezolano de Táchira impidieron el ingreso al obispo de San Cristóbal, Monseñor Mario Moronta, quien celebraría con reclusos la misa del Jueves Santo y el tradicional lavatorio de pies. Según información de la diócesis de San Cristóbal, al obispo le informaron en la puerta de la cárcel que eran órdenes superiores. En un comunicado, Monseñor Moronta indicó que cada año celebra el Jueves Santo en dicho centro penitenciario con el fin de compartir con los privados de libertad el mandamiento nuevo del amor y la institución de la Eucaristía. En más noticias de Colombia, a través de un comunicado, la Conferencia Episcopal de ese país lamentó la muerte de las 30 personas a causa de un alud de tierra y las constantes lluvias en la zona rural de Rosas, en el departamento de Cauca, ocurrido durante la mañana del domingo de Pascua. El presidente de la Conferencia Episcopal colombiana, Monseñor Óscar Urbino Ortega, y el secretario general, Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, ofrecieron sus plegarias por el eterno descanso de los fallecidos y por las víctimas que sufren las consecuencias de este desastre.
Los obispos hicieron también un llamado a la solidaridad del pueblo colombiano, recordando que es tiempo de que elevemos nuestra oración por ellos y nuestro auxilio efectivo a través de los canales que indiquen las respectivas diócesis. Esto fue lo acontecido en la semana en América y México. Usted ha quedado informado y con esto acabamos las noticias de la semana. Ahora es momento de conocer el editorial del Pulso del Papa, donde Roberto nos habla de los Borgia. De San Pedro a Francisco, la Iglesia ha tenido 266 papas. A los que más conocemos es, naturalmente, a los de nuestro tiempo. Uno de todos los papas en particular puede ser que sea el más famoso, aunque paradójicamente el menos conocido. Se trata de Alejandro VI, cuyo nombre dice poco a muchos, pero si se le llama por su nombre en el siglo, Rodrigo Borgia, entonces sí se sabe de quién se trata, aunque su solo apellido se identifica con inmoralidad y corrupción en la sede apostólica. De apellido Borgia, italianizado del español Borja, hubo dos papas, Calixto III y Alejandro VI, y también un sacerdote jesuita, San Francisco de Borja, el tercer superior general de la Compañía de Jesús, de innegable y probada santidad. A los papas Borja la historia no los ha juzgado tan mal como lo hicieron sus contemporáneos primero, la literatura fantástica después, y luego el cine y la televisión. Han sido despojados de su fama y prestigio, se ha ignorado su arrojo y valentía, se les ha denostado. Ambos nacieron en España y en su origen llevaron sus culpas, pues una curia romana y un colegio cardenalicio mayoritariamente italianos nunca estuvieron contentos con la intromisión de un papa español. Y ante esa mayoría de italianos, ambos tuvieron que conferir cargos a sus familiares, cosa que les atrajo acusaciones de nepotismo. El pontificado de Calixto III, el papa número 209 de la Iglesia, de nombre Alonso de Borja, que duró 3 años y 4 meses, del 1 de abril de 1455 al 6 de agosto de 1458, se caracterizó por evitar la invasión musulmana y por la organización de la Europa cristiana para detener la invasión de los turcos que ya habían tomado Constantinopla apenas 2 años atrás, en 1453. Para ello envió nuncios a todos los países de Europa a fin de unir a los príncipes en un esfuerzo que pusiera fin al peligro de la invasión turca, y envió misioneros a Inglaterra, Francia, Alemania, Hungría, Portugal y Aragón para predicar la cruzada. Pero los príncipes europeos fueron lentos en responder a su convocatoria. Su pontificado, en el que abrió la revisión del juicio de Juana de Arco, anulando la sentencia del primer tribunal y proclamándose su inocencia y santidad, fue un pontificado recto y sin tacha, de elevados ideales, valentía, energía y perseverancia, y si en algo falló en sus prevenciones a la invasión musulmana, no fueron suyas las culpas, tanto como de los monarcas que no quisieron atender sus planes. El pontificado de Alejandro VI, el papa número 214 de la Iglesia, de nombre Rodrigo de Borja, duró 11 años y 1 semana, del 9 de agosto de 1492 al 18 de agosto de 1503. Fue hijo de Isabel de Borja, hermana de Calixto III. De brillante inteligencia, obtuvo el doctorado en Derecho por la Universidad de Bolonia a los 25 años de edad. Con una dama romana de nombre Vanozza Catanei tuvo 4 hijos, Juan, César, Lucrecia y Jofré. Su tío lo creó cardenal en un tiempo en el que el cardenalato no implicaba el estado clerical ni el celibato, sino ser asesor del romano pontífice. Como cardenal vicecanciller de la Iglesia sirvió a Pío II, Pablo II, Sixto IV e Inocencio VIII, tras cuya muerte resultó electo su sucesor, naturalmente por su autoridad de servicio, y luego recibió la ordenación sacerdotal y episcopal sin dejar por ello de ser padre de sus hijos. Fue durante su papado que América fue descubierta y concretada la conquista de México por parte de Fernando II y de Isabel de Castilla, cuyo matrimonio él mismo procuró y a quienes puso el sobrenombre de Reyes Católicos, por lo que les impidió toda práctica de esclavitud hacia los naturales de la Nueva España, a donde envió misioneros evangelizadores y presentó la bula Inter Cetera de 1493, en la que sancionó la partición de las tierras del Nuevo Mundo entre España y Portugal. Bajo su pontificado también presentó la bula In Cena Domini contra los herejes.
Restableció la censura de los libros en Alemania. Acogió en Roma a los judíos expulsados de España. Restauró el castillo de Sant'Angelo. Construyó el nuevo edificio de la Universidad de Roma y el Palacio de la Vicecancillería e hizo decorar por el célebre Pinturicchio las estancias del Palacio Apostólico del Vaticano. Además, es quien encargó la escultura de la Piedad a Miguel Ángel Buonarroti. Parte de la denostación de los papas Borgia consistió en que no recibieron dignos funerales y en que sus restos se mantengan muy olvidados en la iglesia española de Santa María de Montserrat en Roma. Muchas gracias, Roberto, por habernos presentado a los Borgia. Pues ya que alguien nos diga, oye, los Borja o los Borgia, ya italianizado, Calixto III y Alejandro VI. Y el santazo, este gran santo, Francisco de Borja. Bueno, él no fue papa, fue jesuita. Y alguien ya tenía que decir algo en favor de ellos, pues son puras calumnias lo que presentan. Y luego la tele y el cine han hecho de las suyas, ¿no? Y que usaban anillos con veneno y que te invitaban a un café y te envenenaban con un anillo. Pues qué cosas, qué calumnias, qué leyendas, no puede ser. Imagínate, ¿no? Ay. ¿A dónde vas a cenar? Pues me invitó el Papa Borgia, ¿no? Ay, bueno, pues me dio mucho gusto conocerte, ¿no? Sí, que es que, por favor, ¿no? Pues me da mucho gusto conocer, hasta nunca, ¿no? Es rico. O sea, y entonces ahí se abrían el anillo y toma, pues ¿qué es eso? Y luego la gente que se lo cree está peor. Con esto terminamos, ¿no? Sí, ya, es todo. Vámonos por el día de hoy. Los esperamos en la próxima semana. Pase usted una buena semana, Dios le guarde. Y le dejamos con lo mejor que podemos dejarle. Marisa, pásela bien con el frío que ha hecho. Ay, sí, qué calorón. Tenga y más cuidado, que va a ser. Tome mucha agua, recuérdelo. Le dejamos con lo más bonito que le podemos dejar, la bendición del Santo Padre. Hasta luego. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.